Bendiciones para ustedes y para su familia. Que Dios bendiga grandemente su casa. Que Dios bendiga grandemente su familia. Tengo un tema muy especial. Prepárate para escuchar este tema tan maravilloso que te va a llenar de mucho conocimiento. Que Dios te bendiga, querido amado. Bendiciones para ustedes y para su familia. Que Dios bendiga grandemente su casa. Que Dios bendiga grandemente su familia. Tengo un tema muy especial. Prepárate para escuchar este tema tan maravilloso que te va a llenar de mucho conocimiento. Para eso estamos aquí. Y la Biblia dice claramente: conocerá la verdad y la verdad te hará libre. La verdad tiene muchos propósitos. Nos hace libre y nos hace mejor persona, porque vamos a caminar sin temor del mal. Vamos a caminar confiado en ese Dios maravilloso que es nuestro Padre. Aquel que tiene miedo de su Padre está pasando mal, porque Dios nos ama con amor inefable. No ni entendemos el amor de Dios. Es para nosotros ahorita estar consumido. Tengo un tema muy especial, lo cual te va a ayudar. El tema es: los ángeles no hablan en lengua extraña. Sí, los ángeles no hablan en lengua extraña. Hay un versículo en la Biblia que me llama mucho la atención, y he escuchado personas preparadas teológicamente. Le hice una pregunta así: los ángeles hablan en lengua extraña. Y esta persona preparada, un magíster, me dice que los ángeles tienen un lenguaje diferente a nosotros los humanos. Y cuando él me estaba hablando, yo solamente quedé escuchando lo que este varón me estaba diciendo. Este varón preparado en teología, él fue pastor. Ahorita está un poco apartado de las cosas de Dios. Yo le hice la pregunta porque era de verdad un hombre preparado, y lo vi, lo respeto. Y él me dice que los ángeles hablan un lenguaje diferente al que nosotros hablamos. Porque tomaron un versículo de la Biblia y con ese versículo hicieron una doctrina. Con ese versículo hicieron una orden eclesiástica, y dice que los ángeles hablan lenguaje diferente a nosotros los humanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, él dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Con este versículo, los pastores y muchas personas están diciendo que existen lenguas angelicales, porque Pablo está hablando con la iglesia a los Corintios y dice que sí existen estas lenguas, estas supuestas lenguas angelicales. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos explica que cuando Cristo habló con la iglesia, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo advierte a la iglesia y le dice: quédense aquí en Jerusalén, en el aposento, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En el capítulo 1, versículo 8, Cristo da esa promesa para ellos, o pega esa promesa de la Biblia en Joel. Pega esa promesa de la Biblia y le entrega para los discípulos, como hoy yo estoy haciendo para ustedes. La palabra no es mía, la palabra es de Dios, y yo se la doy a ustedes. Pero ¿cuál es la intención de mí como predicador? Entregarle algo a ustedes. Es que el conocimiento pleno de Dios llegue a tu vida, llegue a tu corazón, y tú seas una mejor persona. Porque cuando recibimos el conocimiento de Dios, nunca podemos ser las mismas personas. En el capítulo 1, versículo 8, Jesús entrega la promesa para los discípulos. Cristo se le había aparecido a más de 500 personas. Y cuando el día de Pentecostés llegó, el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés era una fiesta que se celebraba en Israel.
El día de Pentecostés era una fiesta que se celebraba en Israel. Era una de las 3 fiestas más importantes en la nación de Israel. Y ese día, en el capítulo 2, porque del capítulo 1, versículo 8, al capítulo 2, que el Espíritu Santo descendió sobre aquellas personas que estaban esperando la promesa de Joel, que Cristo se la había recordado, pasaron automáticamente 10 días. Y cuando el Espíritu de Dios llegó, el día de Pentecostés, la Biblia dice que todos estaban unánimes y juntos. Estaban unánimes y juntos. Si nosotros podemos leer la palabra en el capítulo 2 de Hechos, dice: llegó el día de Pentecostés y estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido violento que rasgaba todo y que llenó toda la casa donde ellos estaban. Y se le aparecieron a unas lenguas como de fuego que repartieron sobre cada uno de ellos y fueron posándose sobre ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios le daba que hablase. Entonces, vamos a ver el Espíritu Santo trayendo estos dones para los discípulos, don que nunca ellos habían hablado otras idiomas, otras lenguas que no sea la lengua de los judíos. Ellos tenían un idioma y era un idioma hebraico, era un idioma griego, era un idioma del tiempo de ellos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llegó y todos fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Quién le daba? El Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver en este capítulo 2, donde nos aparece que Dios le dio a los discípulos un don de lengua angelical. Un don de lengua que se predica solamente en el cielo. Amado, la Biblia dice: conocerá la verdad y la verdad te hará libre. El poder que vino sobre los cristianos en la primera era cristiana, el poder que vino sobre ellos era para que hablasen otros idiomas, para evangelizar a las personas que estaban en el día de Pentecostés. Judíos que vivían por todas partes y ese día estaban ahí porque era una de las fiestas más importantes de Israel. En el versículo 4 dice así, el 5: estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos que habían llegado de todas las naciones debajo del cielo, y entre ellos gentiles que acudieron al oír aquel ruido. Cada uno les oía hablar su propia lengua. Habían gente que no vivían en Israel, estaban fuera, y cuando oyeron el estruendo, vinieron corriendo a ver qué acontecía. Y cuando llegaron allá, oían que los discípulos adoraban a Dios en el propio idioma de aquellas personas que corrieron, de aquellas personas que estaban oyendo. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy maravillados y se decían, lleno de espanto, lleno de estupor y admiración: pero estos no son galileos. Estos que están hablando no son galileos. Ellos se preguntaban, no eran dos personas.
Era mucha gente y se preguntaban unos a otros, ¿no son ellos Galileos? Véngale conmigo. Y mire cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos. Escucha, capta ahí. Muchas personas dicen que hay lenguas angelicales. Vámonos a la Biblia. ¿A qué dice la palabra de Dios? Vamos a parar de oír enseñanza que no tienen fundamentos bíblicos y vamos a volvernos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los ángeles no hablan lenguas extrañas, ni Dios ha derramado sobre nosotros un don de hablar lenguas de ángeles. Pero amor de Dios, dice así, cada uno les oímos en nuestra propia lengua, entre nosotros, partos, idioma de hombre, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. ¿Notó aquí? Un grupo entendía lo que los discípulos estaban hablando. Los discípulos no estaban hablando bla, 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 bla. Estaban hablando idiomas. Los discípulos estaban hablando idiomas. Yo nombré ahí Panfilia, romano, judío, cretense, parto, elamita, donde aparece la lengua de ángeles que Dios entregó para los discípulos. ¿Dónde aparece? Está hablando idiomas. Idiomas. Las personas estaban entendiendo. Otro grupo que no entendía lo que ellos estaban hablando, estaban mofando de ellos. Se estaban riendo de ellos. Estaban zombando de ellos. Porque no entendían. Y hoy en día también hay gente que se mofan de nosotros los cristianos. Gente que se burla de nosotros los cristianos. Porque no saben nada. No aprenden nada. Entonces, cuando personas se llegan en ese lugar, los que entendían lo que hablaban, decían, qué maravillas son estas. Y yo sé que tú eres inteligente y sabes lo que yo estoy hablando. Porque los hijos de Dios oyen la palabra de Dios y ellos la obedecen. No, esta palabra no es para todo el mundo. Estas palabras son para los hijos. Los que no son hijos de Dios son los que no aceptan la palabra de Dios. Y pronto, la Biblia es clara que dice, los que oyen la palabra de Dios, estos son hijos de Dios. Y Dios me puso en este lugar para predicar su palabra. Los ángeles no tienen lengua diferente a la de nosotros. No que en el cielo se habla otro idioma del que se habla aquí en la tierra. Paro ahí. La Biblia dice en Hechos capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, que Cornelio, un romano, un centurión, estaba orando a la hora novena. Y este hombre cuando oraba, él vio en una visión que un ángel del Señor le aparece y le dice,
Cornelio, no tengas miedo. Relájate, papá. El ángel no empezó a hablar en lengua extraña con Cornelio. El ángel no llegó a Cornelio y dijo así, Rabatú, Rabaqué. No. Le habló en el idioma de Cornelio. Le habló inteligible. Él entendió. El ángel le dice, Cornelio, tu limosna y todo lo que tú has hecho ha subido a la presencia de Dios. Y Cornelio estaba entendiendo. Entonces tú no puedes venir a mí hablando en otra lengua que nadie entiende y me dice que es una lengua de ángel, porque en la Biblia dice que los ángeles tienen una lengua diferente, porque Pablo le dijo, si yo hablase lengua de los hombres o lengua de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo lo que estaba diciendo, que la iglesia de Corintios, que tenía tantos dones de Dios, que estaba llena del poder de Dios, le faltaba algo, le faltaba amor. Y hoy en día también es así. Mucha lengua, mucho poder, muchos milagros. Amén. Aleluya. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia? Es lo que estaba diciendo Pablo. Cuando Pablo dice ángeles, Pablo está exagerando. Te voy a hablar cuando Pablo también exagera. Cuando Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas, Pablo dice así, justamente. Él le dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente a aquel que nosotros le predicamos, sea maldito, sea anátema. Entonces, la pregunta que yo te hago, querido amigo, ¿los ángeles predican? La respuesta es no. Los ángeles no predican. Pablo está diciendo a la iglesia de Gálatas que se siente sorprendido de que ellos habían pasado rápidamente de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para pasar a otro evangelio. El evangelio que Pablo predicó a los Gálatas, ellos tenían que aceptar esa palabra y no aceptar otra palabra que viniese entorpeciendo el trabajo de Pablo en la iglesia de Galacia. Y él dice, gente, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio, sea anátema. Él no está diciendo que los ángeles predican. Los ángeles no predican, quien predicamos somos nosotros, los hombres. Dios nos escogió a nosotros para evangelizar, para pregar, para predicar su palabra, no para confundir. Estamos mostrando a través de la palabra. En Josué capítulo 5, la Biblia dice que Josué estaba preparado para entrar a Jericó y estaba esperando la orden de parte de Dios. En el capítulo 5, versículo 13 y 14, la Biblia dice que se le aparece un hombre con espada desenvainada. Espada estaba afuera, listo para la guerra, listo para la batalla. Y Josué se le acerca y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y el ángel le dice, no, soy el príncipe de los escuadrones del Dios viviente. Josué, cuando escucha eso, porque Josué no escuchó raba, no, el ángel le habló en el idioma de Josué. El ángel le habló inteligible, él podía entender lo que el ángel le estaba hablando, amado. Josué se arrodilló y el ángel siguió hablando. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está santo es. El ángel de Jehová, con A mayúscula, o príncipe de los escuadrones del Dios viviente, era el propio Dios hablando con Josué. No era simplemente un ángel. Era el propio Dios, Nazú, teofanía, a través de un ángel revelándosele a Josué. Y no vino hablando lengua extraña, vino hablando el idioma de Josué. Escúchame, vino hablando el idioma de Josué. Cuando alguien va a hablar a alguien, tiene que hablarle claro. Los profetas hablaron claro, dieron el mensaje claro.
¿Cómo que tú vienes a predicarme a mí y viene en lengua extraña que yo no entiendo? Ahí de repente viene la revelación. Paró. Si tú sabes mi idioma, si Dios conoce mi idioma, Dios tiene que hablarle en el idioma que yo puedo entender. No sé si me dio para explicar. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora en Brasil. Y cuando me toca predicar en iglesia brasilera, entonces yo predico brasilero, para que ellos puedan entenderme con claridad lo que yo le voy a decir de parte de nuestro Dios. Si yo voy a los brasileros hablándole español, venezolano, ellos no me van a entender. Ellos y van a sentir hasta la presencia de Dios, pero ellos no me van a entender. Ellos van a llorar, mas ellos no me van a entender. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Entonces, los ángeles no hablan otro idioma del que nosotros hablamos. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando yo pregunté esto a este varón, yo fui que sorprendido. Y Dios mío, este hombre se preparó tanto en teología, casi un bacharel, casi un magíster preparado. Y este hombre perdió el tiempo porque a este hombre le enseñaron que los ángeles hablan lengua diferente a la de nosotros. Ribi. No, mi hermano, pero amor de Dios. Vamos a parar con eso. Juan estaba en el cielo y los ángeles estaban hablando con ellos. O con Juan. Perdón, estaban hablando con Juan. Y Juan entendía todo lo que los ángeles estaban hablando. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos estaban hablando idiomas terrestres. Quien no entendía, se burlaba. Quien entendía, ficaba maravillado. Quedaba maravillado. Quien entendía, decían, wow, esta gente está hablando nuestro propio idioma. Gente, vamos a madurar con esto por el amor de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Este era el tema que yo tenía para ustedes. Entonces, necesito que ese tema llegue en su corazón y ustedes conozcan la verdad y sean libres. Quien les habló, su hermano Hernán. Y puede comentar, puede compartir, puede darle like, que eso no cuesta absolutamente nada, gente. Chao. Shalom es paz. Dios te bendiga y Dios te guarde.